Hola, ¿qué tal? Iglesia de Integración Cristiana, saludo para todos sus miembros, para todas las demás personas que puedan estar observándonos y escuchándonos a través del canal y las redes sociales de nuestra iglesia. Reciban un cordial saludo en esta noche de martes 4 de agosto de 2020, esperando que en unión de sus familias se encuentren gozando de buena salud en estos tiempos complejos. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar aquí con esta disposición para llevarles un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Vamos a iniciar colocando este tiempo en sus manos. Para ello vamos a orar. Padre, gracias una vez más te doy porque por esa misericordia estoy aquí con esta disposición. Te pido que seas tú hablando a través de mí, que tu palabra corra viva y eficaz y que esa semilla quede sembrada y que encuentre tierra abonada y fértil para que dé fruto en su tiempo. En tu tiempo, Señor, que seas tú quien la haga germinar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús y te damos gracias por ello. Bien, el mensaje lo he titulado La salvación. Hemos escuchado en diferentes ocasiones hablar de salvación y para iniciar vamos a mirar lo que encontramos en diferentes definiciones y la primera nos dice: salvación es un nombre femenino, solución de un problema grave o liberación de un peligro, de una amenaza, de una situación difícil, compleja. Por ejemplo, aquello que aportó el socio puede ser la salvación para la compañía. Esa es una definición de salvación y ahí tenemos un ejemplo. Vamos a mirar otras definiciones, pero no vamos a ejemplarizar. Dice una segunda definición: objeto que salva o medio que permite salvar o salvarse. Una siguiente: liberación de un peligro o daño o de un obstáculo. Dice una cuarta definición: la salvación es un término que generalmente se refiere a la liberación de un estado o una condición indeseable. Dice a renglón seguido: en la religión, la salvación es la protección del alma del pecado y de sus consecuencias. Pero me llama poderosamente la atención que en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua hay una segunda definición que puntualmente dice: consecución de la gloria y bienaventuranza eternas. Esta es una de las definiciones que nos trae el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Entonces, ahora vamos a ver a la luz de la palabra, conforme a lo que dicen las Escrituras, por medio de quién seremos o podemos ser salvos. ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Cómo se adquiere la salvación? ¿Y qué es lo que se va a salvar? ¿Qué es lo que se debe salvar? Entonces vamos a girar la primera pregunta. ¿Por medio de quién seremos salvos? La respuesta es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué nos enseña la palabra al respecto. Nos ubicamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el verso 16, que nosotros conocemos muy puntualmente. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el verso 17 nos reafirma, estamos hablando de Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿por medio de quién seremos salvos? Por medio de nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué más nos dice la Escritura? Miremos en el libro de los Hechos, el capítulo 16, el verso 30 y 31. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Estamos hablando de una circunstancia en la que se encontraba el apóstol Pablo. Miremos qué más nos dice la Escritura también en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el verso 12. Puntualmente dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 5, nos enseña: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A través de estos textos hemos corroborado por medio de quién seremos salvos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos al segundo interrogante: ¿quién es nuestro Salvador? Vamos a ver qué nos dice la Escritura al respecto. Para eso nos ubicamos en la primera carta de Pablo al apóstol Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 3. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces, ¿quién es nuestro Salvador? Dios. Dice el verso 3 del capítulo 2 de la primera carta de Timoteo: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y el siguiente interrogante: ¿y qué quiere Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Pues que todos seamos salvos. Y vamos a ver qué nos dice la Escritura al respecto. Ahí en ese mismo libro, o en esa primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 4, que nos dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que todos seamos salvos y que vengamos al conocimiento de la verdad. El verso nos dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces vendría aquí la pregunta obligada: ¿y qué es la verdad? La verdad no es más que nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a recordar lo que nos enseña el Evangelio de Juan en el capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué es la verdad y quién es la verdad? Cristo, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ya veíamos en el primer interrogante por medio de quién seríamos salvos: por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a mirar a la luz de la Escritura cómo se adquiere la salvación. ¿Cuál es la respuesta? Confesando y creyendo. Y para ello vamos a remitirnos a lo que nos dice el libro de Romanos en el capítulo 10, en los versos 9 y 10. Dice el 9: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el 10 nos dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿cómo se adquiere la salvación? Creyendo y confesando, o confesando y creyendo. ¿Y qué vamos a confesar? Que Jesús es nuestro Señor. Y si creemos en nuestro corazón que Dios levantó de los muertos, vamos a ser salvos. La Escritura nos afirma: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y miremos lo que nos dice la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5, verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí nos reafirma la Escritura por medio de quién es que nosotros alcanzamos salvación. Ahora miremos cómo somos salvos. ¿Cómo somos salvos? ¿Cuál es la respuesta? Por la gracia de Dios. Y vamos a ver a la luz de la palabra. Efesios 2:8, la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ¿cómo somos salvos? Por la gracia de Dios. Y esto nos lo reafirma también la carta que le escribió el apóstol Pablo a Tito, evangelista, en el capítulo 2, en el verso 11. ¿Qué dice la Escritura? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, ¿cómo somos salvos? Por la gracia de Dios. ¿Y qué es gracia? Favor inmerecido. Y para finalizar, ¿qué es lo que se va a salvar? Nuestras almas. ¿Qué es lo que se va a salvar? Nuestras almas. Sabemos que estamos en este mundo de paso. Podemos vivir, en algunos casos, 60, 70, 80, 90, 100 años. Estamos de manera transitoria. Pero lo que nos espera es la vida eterna. Y es lo que se debe salvar. Nuestra alma. Nuestras almas. Y miremos qué nos dice la Escritura al respecto. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, ¿qué nos ha enseñado la Escritura? ¿Cómo se adquiere la salvación? ¿Por medio de quién? ¿Cómo somos salvos y qué es lo que se va a salvar? Nuestras almas. Pero en alguna parte también ella nos dice que quiere que todos seamos salvos. Que la palabra de Dios algunos la tienen por tardanza, pero no es así, sino que Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros como iglesia? Llevar el mensaje de salvación. ¿Y a quién puntualmente? A aquellas personas que aún no han tenido esa oportunidad de conocer la palabra de Dios. Entonces la invitación en este momento para finalizar es que quizás en este momento, por las circunstancias en que nos encontramos, no podemos actuar como lo hacíamos anteriormente. Estamos un poco restringidos en nuestra movilidad, en nuestra salida, pero eso no nos impide que podamos llevar ese mensaje de salvación. Podemos utilizar estos medios, estos mecanismos, esta tecnología que ha avanzado en estos últimos años de una manera vertiginosa. Podemos llevar ese mensaje de salvación, sobre todo a aquellas personas que no conocen de nuestro Señor. Esa es la invitación con la que quiero terminar, que podamos quizás compartir este mensaje, que lo entreguemos, que busquemos la manera de cumplir con ese mandato que nos dejó el Señor Jesucristo en la gran comisión, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Señor, gracias te doy una vez más porque por esa misericordia tuya he estado aquí compartiendo este mensaje fundamentado en lo que dices en tu palabra. En el nombre de tu amado Hijo, Señor, te pido que permitas que tengamos un resto de noche excelente y que esa misericordia tuya no la apartes de nosotros ni de ninguno de los miembros de nuestra familia. Y que ojalá muy pronto podamos volver a reencontrarnos en la sede de nuestra iglesia. No solamente nosotros, sino todos, absolutamente todos los que hacemos parte de la gran familia de Cristo. Gracias te damos, Señor. Un saludo muy especial y bendiciones para todos. Buena noche.